con la ayuda de Dios Todopoderoso, a compartir con ustedes un tiempo de oración, un tiempo de enseñanza bíblica en estos tiempos difíciles en que no nos podemos congregar en un templo, pero nosotros somos el templo de Dios y nuestra responsabilidad es crecer y mantener la fe, fortalecernos cada día y poder también ayudar a otros, al que necesita, aquel débil, aquel que pues está a nuestro cuidado. Y entonces vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios, orando al Señor, dándole gracias a Dios porque todas aquellas personas por las cuales estábamos orando ya empezó su proceso de restauración. Ya nuestra hermana que estaba hospitalizada salió hoy, le damos gracias a Dios por esto, nos encomendamos a Él y le pedimos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí estamos para compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu favor, Señor, porque tú eres fiel, porque tú, Dios mío, Señor, eres excelso Dios de dioses, Señor de los señores, y nosotros te alabamos y te bendecimos y rogamos, Señor, que nos dé, Dios mío, la inspiración, la sabiduría, Señor, la receptibilidad, Señor, y poder quebrantar, Señor, el corazón, quebrantar la vanidad, el orgullo, nuestros propios pensamientos. Porque, Señor, he entendido, Señor, vas a hablar a mi corazón. Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos igualmente mucho más altos. Dios mío, para que podamos andar en tus alturas a través de la correcta interpretación de tu palabra, a través, Dios mío, de dejarnos guiar por el Espíritu que nos enseñe, Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos y para formarnos, Dios mío, Señor, para que podamos ser útiles en tu obra, Padre. Yo reclamo, Dios mío, Señor, bendito Dios, cada día, Señor, bendito Dios, la actitud de mi corazón, Señor. Me obligo, Dios mío, como dijo David, Señor, bendice alma y sé que no podemos detenerlo, Señor, no podemos ser, Señor, bendito Dios, ingenuos, Dios mío, dejando, Dios mío, las cosas tuyas a un lado y pensando que podemos fluir igualmente, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Bendito Dios, a honrarte, a bendecirte, a glorificarte. Oramos por cada hermano que de esta hora, Dios mío, Señor, bendito Dios, se dispone, Padre maravilloso, para escuchar tu palabra, para aprender, Señor, y que cada uno pueda ser edificado, Señor. Dale la revelación a cada uno, que puedan tomar la palabra, Señor, no darle su propia inspiración, sino que tu Espíritu lo lleve, Dios mío, por diferentes, Dios mío, panoramas, diferentes panorámicas, Dios mío, donde ellos puedan aplicar de acuerdo a su necesidad esta bendita palabra, podamos ser instruidos, podamos ser redarguidos, podamos ser, Dios mío, Señor, entendidos de tu voluntad. Ayúdanos a orar. Te damos gracias, Señor, por estos hermanos, Dios mío, Señor, que han ido saliendo de la crisis, Señor. Te damos gracias porque nuestra hermana Fabiola ya está en su casa, Señor, pero tú eres poderoso para poner tu buena mano, y que comenzó la buena obra en Cristo Jesús, Él mismo la va a perfeccionar, y yo sigo creyendo por milagro de gloria. Y sigo creyendo, Dios mío, que la oración eficaz del justo puede mucho. Sigo creyendo, Dios mío, que tú eres fiel y eres poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Señor. Y reprendo toda iniquidad, reprendo toda oposición, reprendo, Dios mío, Señor, todo espíritu inmundo de tormento, de angustia, Dios mío, de ansiedad, Señor Dios Todopoderoso, que quiera, Dios mío, Señor, atormentar, Señor, los corazones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, bendecimos tu nombre, te damos la gloria, la honra, Señor, y pedimos, Dios mío, que use, Dios mío, este medio, Señor. Te damos gracias y encomendamos a ti, oh Dios, esta línea de internet, Señor, pueda mantener, Dios mío, Señor, el poder, el Señor pueda mantener, Señor, el necesario, Padre maravilloso, para poder, Dios mío, transmitir tu palabra con libertad, con gracia, con entendimiento, con sabiduría, y poder, Dios mío, Señor, deleitarnos en ti. Aquí estamos, Dios de los cielos, para darte gloria, aquí estamos para darte honra, aquí estamos para darte alabanza y para darte toda la adoración. Fluye, poderoso Espíritu de Dios, y ayúdanos, Dios mío, para que en esta tarde, Señor, bendito Dios, tu palabra corra y sea glorificada
Oh Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, en tu misericordia, creemos en tu bondad y creemos, Dios mío, en tu poder. Bendice, Dios mío, la audiencia, bendice cada hermano que llega, los que están prontos, Dios mío, Señor, a unirse, Dios mío, también puedan ser partícipes, Dios mío, de todas tus bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a todos, un saludo cordial para todos y deseando bendiciones del Señor, ricas y poderosas bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, primero ese video que nos dio tanta lucha, porque yo no sé por qué, yo digo que es la oposición del mismo diablo, porque íbamos a hablar cosas interesantes, hablar de derribar allí un argumento, una doctrina errónea que puede desanimar a muchos, que puede cuestionar la fidelidad de Dios y que puede cuestionar, aunque no podemos nosotros nunca hacerlo, pero el corazón del hombre sí se puede de pronto desinteresar de las cosas de Dios por la confusión. Toda mala enseñanza, toda verdad a medias, todo lo que no esté claro produce confusión. Nosotros debemos evitar las confusiones. Para eso Dios tiene la palabra, para eso Dios tiene quien la enseñe, para eso Dios tiene también quien la recepte con un corazón limpio. Esa enseñanza ya la subimos, estaba luchando con ese Face, ya se subió al Face y ya se quitaron las dos recortadas, y ya también la pueden encontrar en YouTube, en ICM Florida, así pegadito todo, busca ICM Florida, ahí está el logo, la casita que representa el logo nuestro, lo abre y ahí está la enseñanza. Entonces vamos a iniciar para hablar un poquitico, como estamos hablando de todas estas cosas que están pasando. Entonces me parece interesante que hemos tocado los puntos de las señales del fin, y estamos viendo que no es el fin todavía, que son como dolor de parto, que se empiezan a dar las señales, las contracciones, y las mismas contracciones se van dando más grandes, más amplias, más frecuentes y más fuertes, hasta que llegue el punto del nacimiento. Entonces las señales van a ser iguales, van a ser señales iguales, las mismas de siempre, muchos engañadores, muchos haciéndose pasar por Cristo, y también terremotos, guerras, rumores de guerra, plagas, pestes y toda cantidad de señales que hemos visto, pero todavía no es el fin, pero van los mismos. Por eso la gente dice, no, es que toda la vida han habido pandemias, han habido pestes, han habido terremotos, han habido de todo, sí, pero pues se están dando más frecuente y más fuerte, y en todo el mundo. Entonces las señales ya se van aumentando, pero todavía no es el fin, dijo el Señor. Entonces vimos eso porque pues había que explicarle a la gente que no es esa doctrina que está saliendo por ahí, que estamos en la abominación desoladora y que el cuerno pequeño de Daniel es China. No, eso no puede ser así, porque está contrario a lo que está escrito, porque ya se explicó, y en ese video entonces estamos explicando todo eso, y hemos visto anteriormente que vendrá la apostasía. Primero se va a manifestar la apostasía, luego esa apostasía nos va a traer el anticristo, pero el anticristo no se puede manifestar antes de que el que la detiene, que es el Espíritu Santo, que está en la iglesia, se ha quitado. Entonces se ha quitado con toda iglesia, porque el Espíritu Santo no se puede ir de la iglesia, porque Él nos fue dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Bueno, entonces vamos a mirar, porque aquí es interesante no perder el hilo de lo que traemos, porque no podemos entrar en otro capítulo de enseñanza sin retroceder un poquito. Entonces, observe la serie de acontecimientos, señales del fin. Va a venir la apostasía para que se manifieste el anticristo y se manifieste la gran apostasía, pero antes de eso tiene que ser quitado el que lo detiene, que es el Espíritu Santo que está en la iglesia, que está haciendo la obra ministerial dándole vida a la iglesia. Entonces es quitado, y entonces ahí aparece el anticristo, y se desarrolla la gran tribulación, vienen los juicios, viene el Señor, y entonces pone todo en orden, establece su reino milenial. Bueno, entonces vamos a ver un poquitico, porque se habla mucho de apostasía. Sí, la apostasía tiene que venir.
Y la apostasía se manifiesta en los postreros tiempos. Los postreros tiempos van desde el descenso del Espíritu Santo en el Pentecostés, cuando se inicia la vida de la iglesia, hasta que la iglesia se vaya. Esos están marcados como los últimos tiempos o postreros tiempos. Luego tendremos que hablar un poquitico de la iglesia, porque tenemos que hablar de la semana 70 de Daniel, para que podamos entender todas estas cosas un poco mejor, poco a poco, paso por paso. Vamos a ir mirando estas cosas como el Espíritu. Hoy vamos a hablar de la apostasía. Vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con esto, con la apostasía. Bueno, vamos a mirarlo desde el punto de vista de la Biblia. No vamos a hablarlo del concepto de apóstoles, ni de profetas, ni del libro de fulano, ni del libro de fulano, que son muy útiles, habrá muy buenos libros, pero yo prefiero leer la Biblia. No lo desecho, aprendemos de ellos, pero siempre nuestra fuente de cualquier enseñanza tenemos que estar apoyados en la Biblia. Tenemos que ser bibliocéntricos, cristocéntricos. A muchos no les gusta esta palabra, me critican, pero nosotros tenemos que ser cristocéntricos. O sea, toda nuestra vida espiritual tiene que girar en torno a la palabra, porque Cristo es el verbo hecho carne, es el verbo y la palabra. Entonces, vamos a mirar una advertencia que el apóstol Pablo nos hace y vamos a tratar. Siempre me voy al inicio, porque el Señor, cuando le preguntaban alguna cosa, decía, en el principio no fue así, nunca habéis leído, en el principio no fue así, pero vamos a mirar las cosas como fueron en el principio. Y el apóstol Pablo mismo nos exhorta acerca de la apostasía, y ya vamos a ver el origen de la apostasía. Acuérdese que el ejemplo a seguir es Israel. Vamos a mirar en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a mirar aquí de este aparatito que se llama computador, en el capítulo 10. Vamos a mirar, vamos a leer unos cuantos versos. Aquí es leyendo la Biblia. No venimos a exponer nuestros pensamientos, venimos a hablar del pensamiento de Dios. Y yo no puedo dejar de leer la Biblia. Yo no le voy a leer un versículo para enredarle todo el culto, toda una hora y media de enseñanza, girando en torno a lo mismo, diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. No. Vamos a leer la Biblia para que tengamos una buena base escritural para poder que nuestra mente capte la verdad de Dios. Versículo 1 de la primera carta de los Corintios, capítulo 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y están escritas, escuche bien, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En que no caiga qué? En estas cosas. Esto es apostasía. Apostasía en el desierto. Apostasía en la tierra de Canaán. Apostasía en el tiempo de Cristo. Apostasía en el tiempo de la iglesia. Y apostasía hasta que se manifieste la gran apostasía que la va a liderar el mismo anticristo, el mismo diablo, digámoslo así. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir a mirar, ya está la advertencia. No quiero que ignoren que Israel, todos comieron el mismo alimento espiritual. Cuando hablamos de alimento espiritual y lo trasladamos al Nuevo Testamento, le estamos diciendo a la gente, todos recibieron la misma palabra, están en la misma iglesia.
están con el mismo pastor, reciben la misma palabra y todos beben de la misma roca, beben del mismo espíritu de la palabra, todos reciben, pero de los más de ellos no se agrada a Dios. No agradaron a Dios, entonces el hecho no está en mantenerse, permanecer en una iglesia que profese sana doctrina, que tenga buenas enseñanzas, que tenga un buen líder, cuando no podemos agradar a Dios. Entonces quiere decir que la vida espiritual tiene que ser de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que agradar a Dios. El apóstol, vamos a mirar ese texto, se me viene aquí a la mente, lo recuerdo, está en la carta de los Colosenses, en el capítulo 1, y echémosle una revisadita. Dice, por lo cual, versículo 9, Colosenses 1:12, por lo cual también nosotros, apóstoles, desde el día en que lo oímos, que oyeron, el amor y la fe y el amor que tienen por otros, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando recibimos el conocimiento, ponemos por obra ese conocimiento y eso se llama sabiduría. Esa sabiduría hace que nuestra mente se vuelva espiritual y empiece a producir pensamientos espirituales. Entonces nos volvemos espiritualmente inteligentes, no como gente que cierra la mente para altercar cosas que no son. Entonces dice, para que, y que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, ¿cómo quiere Dios que andemos? Como es digno agradar a Dios. Mi vida no es digna espiritualmente, no soy digno delante de Dios cuando yo no camino de tal manera que mi andar agrada a Dios. Dice, agradándole en todo, no solamente en la iglesia, agradándole en todo. Mi oración tiene que agradar a Dios, mi comunión tiene que agradar a Dios, mi trato con los demás tiene que agradar a Dios, mi continuo fluir como cristiano tiene que agradar a Dios, mis ofrendas tienen que agradar a Dios, la administración que me toca hacer como pastor, como predicador, tiene que agradar a Dios. Yo tengo que saber qué es lo que Dios quiere que yo le diga. Yo no puedo venir a hablarle ahora en este momento de diezmos y ofrendas. Es una doctrina bíblica, pero no es lo que Dios quiere que se le transmita a usted ahora, porque estamos pasando momentos difíciles y el mundo entero, y Dios quiere que su pueblo se humille para que la tierra sea sanada. Entonces en este momento hay que ministrar qué son las cosas que nos han traído todas estas que Dios ha permitido. No lo ha enviado Dios, no es un juicio de Dios, estamos diciendo, repitiendo esto, pero la soberbia del hombre que se ha creído Dios ha sido permitida por Dios, ha sido permitido que ellos fluyan y que hagan cosas, Él quita y pone reyes, estuvimos hablando de eso. Pero, ¿por qué los permite? ¿Por qué los deja? Vamos a mirar la Biblia y vamos a dar cuenta. Entonces aquí, para que veas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Todo lo que nosotros hagamos tiene que producir un fruto, no para nosotros, para Dios, para el reino de Dios. Entonces, la mayoría de personas hacen buenas cosas, buenas obras, se involucran en un ministerio, se involucran en cualquier actividad religiosa, pero para provecho de ellos. No, estamos equivocados allí. Ese no es el fluir de Dios. Dice, para toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando yo hago las cosas para Dios, cada día me acerco más a Dios. Cuando me acerco más a Dios, tengo mejor conocimiento de su voluntad. Mira qué importante estos puntos que no podemos pasar por alto cuando vamos a hablar de apostasía. Entonces, en la carta de los Corintios nos advierte de no hacer cosas que desagradan a Dios. Ellos no agradaron a Dios, por lo cual quedaron tirados en el desierto. Hicieron un montón de cosas que vamos a ir analizando poco a poco. Y ahora Pablo nos dice en Colosenses, dice que el amor y la fe y el amor por todos los santos y todo. Entonces es un buen comienzo para empezar
esa ruta del Evangelio, esa ruta del conocimiento, de acercarnos a Dios, que debemos agradar a Dios con un buen conocimiento, con una buena sabiduría, agradar en todo a Dios para caminar de tal forma que llevemos fruto en toda buena obra y así agradamos a Dios y crecemos espiritualmente y nuestra inteligencia, nuestra mente empieza a producir pensamientos espirituales, empieza a producir pensamientos espirituales. Bueno, ahora vamos a mirar con esta base, vamos a mirar algunas cosas más. Vamos a mirar una de las partes más trascendentales y es lo primero que quiero tocar. ¿Por qué viene la apostasía? La apostasía primero es la separación de Dios, es el rechazo de las cosas de Dios, es como el divorcio, como divorciarnos de Dios. O sea, tenemos una relación con Dios y de pronto escogemos otra cosa que nos parece a nosotros mejor, aunque no es mejor. Escogemos una vida más facilista, escogemos no volver a la iglesia, escogemos no volver a orar, no volver a leer la Biblia. Eso es mucho fanatismo, eso es mucha religiosidad, eso es ser uno camandolero, eso es todas esas cosas, pero eso llama es apostasía. Anótelo, apostasía. Bueno, entonces la primera es la negligencia y vamos a tomar como ejemplo la Biblia, lógicamente, para que nos hable de esto. Vamos a hablar de negligencia. Entonces, bueno, no se escucha muy bien, vamos a aumentarle aquí, que quise tomar porque me es un poquito más cómodo. Bueno, tengámoslo aquí. Vamos a hablar entonces acerca de, un segundito, a ver cómo estamos aquí. Un segundito, está bien de volumen, bueno. Entonces vamos a hablar de un pasaje bíblico en Josué capítulo 18, versículo 1 de Josué, y miramos aquí en esta maquinita que está en las Biblias y vamos a poder encontrar el capítulo 18. Yo les sugiero, como siempre lo hago, tenga su Biblia abierta, tenga su bolígrafo, su lápiz, su esfero, anote las citas, si puede copiar algunos conceptos, ideas, pensamientos, cópielos, luego que termine, usted va a ser como los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, escudriñando las escrituras cada día, dice la palabra, para ver si aquellas cosas que Pablo le decía estaban en la Biblia, eran así. Entonces, eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros para que no nos lleven vientos de doctrina. Eso es lo que uno tiene que hacer. Bueno, y aquí dice en el capítulo 18, verso 1, dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Mire, 3 versículos que nos dicen que levantan el tabernáculo, que es el templo, y entonces son 12 tribus. Y mire, la mitad más una no habían recibido, no habían poseído la tierra que Dios les había dado, por la cual Josué, permítame la expresión, se había matado contra esos cananeos luchando día a día. Un día le tocó que orar y decir: detente sol en Gabaón, en luna en Ajalón. No podía dejarse detener por la noche porque el enemigo se le escapaba. Y al cabo de eso, la gente negligente, déjeme yo le voy a dar claridad porque a mí me gusta hablar claro. Muchos cristianos, estoy hablando de los cristianos de ahora, de este siglo, no estoy hablando de la iglesia primitiva, estoy hablando de ahora, han sido tan negligentes que ya Dios le ha dado todas las promesas, ya ha cumplido la palabra, ya lo ha sacado de la esclavitud, lo ha sacado, lo ha liberado, lo ha ungido, le ha dado dones, talentos y todo, y son negligentes. No han querido tomar posesión, tomar el lugar que les corresponde como pueblo de Dios. Hay gente ungida hablando en lenguas, pelando papas en la casa, tiene que pelarlas, pero también tiene que ejercer un ministerio. ¿Para qué se las dieron? Hay gente ungido con profecía andando en la calle para arriba y para abajo.
En este momento no, porque los tienen encerrados. O estamos encerrados, estamos confinados. Hay gente ungida del Señor con visiones y revelaciones, con don de predicación, con don de enseñanza, pero nunca lo han ejercido, han sido negligentes, no han tomado posesión, no se han posicionado, ni se han posesionado tampoco en lo que Dios les ha dado, que les ha establecido y que quiere que ellos fluyan. Entonces, mire, Josué le dijo, ¿hasta cuándo seréis negligentes? Si usted mira las proporciones, es imposible, dice uno, que hayan 12 tribus que conforman la nación de Israel y apenas 7, o mejor dicho, apenas no, y hay 7 que todavía andan sin rumbo, no saben de dónde. Si usted le sigue leyendo, entonces lee todo ese contexto, se devuelve un poquito y avanza otro poco, usted se va a dar cuenta que están reclamando la tierra y que la parte mía, ¿dónde está lo mío? Entonces hay gente que también en las iglesias reclama posiciones, reclama puestos, reclama cosas, pero han sido negligentes. Nunca llegan a un culto, nunca están en una oración, nunca visitan a los enfermos, nunca oran, nunca interceden, nunca claman, nunca forman un equipo para trabajar. Siempre quieren ser caciques. Pero sí, no pueden haber caciques si no hay indios. Ese es el problema. Y ahí empieza, ese es el primer paso que yo veo notorio y que quiero compartir con ustedes para que haya apostasía. Bueno, esa apostasía tiene consecuencias, causan del origen la negligencia. Todos comieron del mismo alimento espiritual, porque comían del maná. Para nosotros es la palabra, porque Cristo es el maná que descendió del cielo, el pan de vida. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. A todos se nos dio, en el Nuevo Testamento dice la Biblia, a beber de un mismo espíritu. Pero ¿cómo es posible que Dios no se agrada de la mayoría de ellos? Y la mayoría de estos son 7 tribus, porque son 12 tribus en total del pueblo de Israel. De lo más de ellos no se agradó Dios. Y por esa causa quedaron tirados en el desierto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Y están escritas para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Mejor dicho, ¿qué nos quiere transmitir el apóstol Pablo? Dice, para que tampoco sean negligentes como ellos. Yo no puedo ser negligente en este tiempo. Decir, bueno, gloria a Dios. Bueno que me cayeron de estas vacaciones. Aquí es donde me toca trabajar más. Me toca que pensar. He estado mirando. Y me ponen, a mí me ponen, los hermanos están autorizados para preguntarme, me ponen mensajes pidiéndome que les aclare cosas, que oyeron una predicación, que si esto es así, que tienen un problema, que un familiar, que un amigo, que una persona que creyente de otra congregación le dijo, y hay una cantidad de confusión. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de cristianos son negligentes. No leen la Biblia cuando la tienen que leer, no oran cuando tienen que orar, no sirven cuando tienen que servir. Entonces eso hace que no vengan las bendiciones, no puedan poseer la bendición que Dios declaró y decretó. ¿Para qué son las bendiciones de Dios? ¿Para el mundo impío, para el mundo inconverso, para los blasfemos, los que están produciendo todas esas catástrofes y calamidades? No, es para aquel que se humilla, para aquel que reconoce al Señor, para aquel que llega al Señor humillado y pide perdón por sus pecados y vive una nueva vida, para el justo. Para eso. ¿Y por qué no las tiene? Y a veces por negligencia. Vamos a mirar a qué conduce esa negligencia. Bueno, la negligencia de ellos consistía, no quiero, hermanos, que no les que vuestros padres. Entonces ellos tuvieron mal testimonio de sus padres. Ellos eran pequeñitos, pero la generación nueva, recuerde, el Señor decretó, después de que no le creyeron en el reconocimiento de la tierra, dijo, ¿hasta cuándo no me creerán esta perversa generación? Se van a morir todos en el desierto, voy a meter los niños. Entonces esos 40 años que estuvieron en el desierto, 38 más exactamente, dando vueltas en cada Barnea, entonces ellos, se murió esa generación, hasta Moisés y Aarón cayeron ahí dentro de esos 40 años o de esos 38 años de girar.
Y entonces metió esos otros niños, empezaron a crecer, a crecer, a crecer. De esa generación solamente 3 israelitas entraron en la tierra prometida. Escuche bien, Josué y Caleb. Porque el Señor dijo, y a Josué y a Caleb, por cuanto hubo en ellos un espíritu diferente, lo voy a meter. Sí, eso lo dice la Biblia. Y el otro era José, el hijo de Jacob, que estuvo gobernando Egipto y murió. Y cuando el pueblo salió, le dio orden, le dijo, mis huesos no me los dejan aquí, me los llevan porque yo sé que Dios va a cumplir su promesa y los va a sacar de aquí y nos va a llevar a la tierra prometida, de modo que no me dejan aquí. Y él entró. ¿Y sabe por qué entró Josué? Porque iba muerto. Ese nunca tuvo sed, nunca le dio hambre, nunca protestó por la que no había agua, nunca protestó porque no había comida, nunca protestó porque Moisés declaraba una cosa, nunca protestó porque en la tierra eran gigantes, nunca protestó porque había mucho sol, porque había frío, nunca nada. Entonces ahí es para pensar cómo se entra, por qué la gente apostata de la fe, porque no ven las bendiciones que Dios declaró para su pueblo. Entonces vienen a la iglesia engañados, a veces les predican un evangelio facilista, mediocre, se les presentan un evangelio de que no venga el Señor, que cuando usted venga su marido va a volver y dígale al pastor que ore para que su marido vuelva. Un momentico, el pastor no es un brujo, eso se le hace volver un brujo, que va a volver un marido cuando se fue aburrido, se fue porque la mala conducta de su cónyuge o por otras cosas. No, eso no puede ser así. Lo que necesitamos es primero arrepentirnos de corazón sincero y empezar a caminar con el Señor en la dimensión de poderle agradar en todo a Él, como dice la Biblia. Y después el Señor va a añadir las bendiciones, si está dentro del propósito de Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, si todavía moralmente, espiritualmente es lícito que esa persona vuelva, Dios no tiene problema, Dios la va a bendecir si ese es su anhelo, porque Él dijo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder todos los deseos de tu corazón. Qué bueno es poder hablar de la palabra de Dios. Entonces ellos eran testigos de la negligencia de sus padres. Ellos estaban pequeñitos y estaban viendo a sus padres protestar, estaban viendo a sus padres a veces como Coré, Datán y Abirán, rebelándose contra Moisés. Ellos veían a sus padres que decían no es posible que conquistar la tierra, hay gigantes. Ellos veían a sus padres protestar por el maná, ese alimento tan liviano, estamos cansados. Ellos veían a sus padres hacer toda esa cantidad de cosas y aprendieron, lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ¿cómo lo traslada usted, pastor, ese pensamiento que nos está diciendo de ellos a nosotros, la iglesia? Pues que nuestros padres también son las generaciones que nos antecedieron en el Evangelio. El Evangelio que se predica hoy, el Evangelio que se vive hoy, el Evangelio del cual hacen tanto alarde hoy, tiene todos los matices que usted. El Evangelio de hoy es solamente gira en torno al dinero. La siembra, la cosecha de dinero, diezmos, ofrendas, siembra, cosecha de dinero, está bien, son doctrinas bíblicas y tiene que hacerse. Tiene que hacerse porque Dios lo uno lo mandó y lo otro Dios lo mandó para que su obra pueda permanecer, pueda ser sostenida. Amén, eso no hay discusión. Pero eso no es el todo. ¿Se predica santidad? ¿Cuándo se dejó de predicar la santidad? ¿Se predica de esfuerzo? ¿Cuándo se dejó de predicar de esfuerzo? ¿Se predica de la cruz, el Evangelio de la cruz? ¿Cuándo se dejó de predicar? Nuestros antepasados somos víctimas de un sistema. La generación actual, nosotros somos víctimas del sistema que empezó atrás, con los famosos avivamientos que cuando uno los mira y los examina, dice uno, Dios mío, esto fue avivamiento o fue un amuertamiento. No sabe uno porque las consecuencias han sido catastróficas. Entonces, hay reverencia por Dios, hay temor de Dios en este momento. Cuando encontramos predicadores que no predican de la Biblia, sino de los libros, de los famosos. Entonces, si un famoso puede ser muy fiel y muy ungido y tiene un error, entonces ese error se traslada por generaciones y hoy tenemos la consecuencia.
que tenemos una diversidad, hermano, de conceptos, de opiniones en cuanto ahora el Evangelio ya no es el Evangelio de Jesucristo, ahora es el Evangelio familiar. Ahora ya los dioses ajenos los tenemos nosotros entronados en el corazón, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Y no quiero tocar ese punto porque eso ya es, como decía mi fallecida madre, harina de otro costal. Entonces sigamos adelante. Esas generaciones nos dieron mal ejemplo a nosotros, nos dieron mal ejemplo, nos dieron mal ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia en 1992, yo encontré que la iglesia clamaba a voz en cuello. Eso entraba uno y uno sentía la presencia de Dios, tenía uno que agarrarse bien porque se iba al suelo. Una iglesia de 700, 800 miembros clamando. Imagínense, entraban los brujos, los hechiceros que querían entrar y ahí caían en la puerta. Y entonces poco a poco se fue apagando ese fuego, hasta el punto que hoy en día ya ni los pastores claman. Al punto que hoy en día la oración se ha sacado del contexto de un culto. Hoy se canta más que pollo fino. Y el que canta ora 2 veces, algunos conceptos de esos hay. Y la oración se radicó. Y ahora, si uno ora largo, entonces uno es un camandulero. El Señor dijo: no han sido capaces de orar conmigo siquiera 1 hora, de velar conmigo 1 hora. Velar y orar para que no entres en tentación. ¿Cuál es la causa de que la iglesia caiga en tentación de todas las cosas? Que se ha tentado del diablo, que se ha tentado del mundo, que se ha tentado del engaño, que se ha tentado de todo. Diga, la falta de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad unos por otros para que seáis sanados. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre se harán fuera demonios. Miren lo primero que dice. Él dice: echarán fuera demonios. Vaya, eche fuera un demonio. Vaya, reprenda un demonio. Ate un demonio. Y se levantan los maestros de la palabra, los teólogos, se levantan los criticones, los que todos lo saben, a decir: ¿dónde dice la Biblia que ate al diablo? Sí, Señor, la Biblia dice todo lo que atare. Al diablo y a la mamá si tiene. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Atar es desautorizar. ¿Ven? Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Desatar es autorizar. Nosotros tenemos el poder para hacerlo. Pero vaya, hágalo. Y en televisión o en radio o por las redes, hágale, verá. Le caen los youtubers que no se sabe de dónde saben palabras, no se sabe de dónde salieron, criticándolo y acusándolo todo. Entonces esa es otra apostasía que tenemos que hablar más adelante. Los criticones: ni murmuréis como algunos de ellos hicieron y perecieron por las serpientes. Eso lo dice la carta de los Corintios, del que tomamos como base para poder exponer todo este tema. Bueno, entonces la apostasía se sigue manifestando en el pueblo de Israel. Y entonces ellos murmuraban por todo. No había agua, murmuraban. O sea, quejarse. Se quejaban a oídos de Moisés, se quejaban. Hoy en día ya no hay alabanza, sino quejabanza. Hoy en día la gente no llega con gozo, con alegría a cantar al Señor, a decirle: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ahora la gente llega a Él: ¿por qué me abandonó? Esa es la quejabanza. Entonces no hay gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando perdemos el gozo, se pierde la fuerza. Cuando empezamos a quejarnos, empezamos a ver los imposibles. Empezamos a ver como el pueblo de Israel. Faraón los perseguía. Y lo primero que decían era: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá estamos buenos. Al menos nos van a matar. Y allá por lo menos habían sepulcros. Cuando ve la pandemia y ve los muertos tirados, hay veces no le da tanto miedo de la muerte, sino que lo he tirado por ahí, que le metan candela. Eso no es de un cristiano, perdón, eso no es fe. Nosotros tenemos que renovar la mente. La transformación del hombre viene mediante la renovación de la mente.
Entonces todo eso va conduciendo, aunque usted no lo crea y no lo piense así, esos son pasos de debilidad que se va debilitando el carácter de la iglesia, y entonces la iglesia ya no es como era en la generación pasada ni la generación de pasada. Hoy en día tenemos una generación y la prueba es esto: muchos predicadores son hijos de predicadores. Muchos cristianos, esos cristianos vienen de 2 y 3 generaciones de predicadores. Qué bueno sería tener todos así. Pero la condición de la iglesia es que hoy hay una generación que somos nosotros, nos convertimos, y una generación que se desconvierte. Los padres creen, los hijos se descarrían. Los padres creen, los hijos se apartan. Entonces se cortan las generaciones, se corta la fe, y entre generación y generación empiezan a haber unos baches en los cuales se aprenden muchos conceptos erróneos, equivocados. Ya, por ejemplo, ya lo que le hablaba de la oración, no, aquí en esta iglesia no me hable del diablo, aquí no me hable del diablo, que aquí hablamos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Pero ese que es el Rey de Reyes y Señor de los Señores nos mandó a echar fuera el diablo. Y nos dijo, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nos dijo, el que peque, en un solo versículo, dice, el que peque del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué opina de eso? Entonces ya en esos baches van entrando una cantidad de conceptos, opiniones, doctrinas, falsedades y cosas. Ahora ya más importante el libro del pastor fulano de tal que la Biblia. Ahora ya no, es que ahora hay una estructura para edificar la iglesia. El Señor dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es yo? Pues el Cristo. ¿Quién es Cristo? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? La palabra. Entonces, ¿cómo vamos a edificar la iglesia? Con palabras que no salgan de la Biblia, con conceptos y opiniones que no salgan de la Biblia. Uy, hermano, pero es que el mundo ha avanzado, pero es que el mundo ya cambió, es que ahora estamos en un mundo diferente. Sí, pero yo no soy del mundo, el Señor dijo. ¿O será que cuando el Señor dijo que nosotros no éramos del mundo, Padre, guárdalos en tu palabra, ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo? Entonces, ¿será que el Señor no sabía que el mundo iba a evolucionar? ¿Será que el Señor no sabía que el mundo iba a cambiar? Cuando hablamos de apostasía tenemos que tomar todos estos detalles, y me estoy saltando mucho y otros que no los tengo en cuenta, que no se me han revelado, porque pues nadie tiene la última palabra, pero al menos tenemos que intentar entenderlos. Entonces, ¿qué es el problema hoy en día? Hoy en día, si usted como creyente es comprometido con Dios, entonces usted es un lamberico, un metiche, un aparecido. Usted es antipático, usted es orgulloso, usted es vanidoso, sencillamente porque usted no sale a parrandear con los sinvergüenzas que no se arrepienten. ¿Se da cuenta cómo es la apostasía? El apóstol Pablo dijo, a ninguno tengo el mismo ánimo que tan sinceramente se interese por la iglesia como a Timoteo, porque cada uno busca lo suyo propio, de lo que es de Dios. Entonces aquí tenemos un conflicto bien grande. Entonces ellos protestaban por la comida. Usted predica de fornicación, no se puede predicar hoy en día de fornicación, porque hay una cantidad de gente viviendo en fornicación. Entonces no puede predicar de fornicación. No me gustó esa enseñanza. Siempre que me ve, el pastor ve que yo llego y a mí no me la monta. No, hombre, si eso lo dice la Biblia, aléguele a Dios. Párese, ponte en las rodillas, se levanta los brazos al cielo, va en un rincón donde nadie lo escuche, en su cuarto. Dígale, Señor, ¿cómo es la cosa, hijo? ¿Por qué no cambias esa Biblia? Haz un milagro, que esos versículos se voltean al revés, para que digan que sí podemos obtener la mujer que nosotros queremos, no en el orden tuyo, sino en el mío. Entonces, ellos protestaban por el maná, protestaban por el agua. Si hay un mover del espíritu,
O sea, hay una unción que fluye, esa presencia del Señor en alabanza, en adoración. Hay unos mascando chicle, otros mirando las lámparas, otros burlándose mirando lo que hacen los demás. Algunos se parecen al sacerdote Elí, que mientras Ana oraba y derramaba su alma ante el Señor, él estaba recostado en un taburete mirándola, ¿no? Mirándola y criticándola. Él era el que debía estar metido en la presencia del Señor para que el Señor le revelara qué era lo que pasaba con Ana. Pero no, él estaba vigilando. Entonces, eso es un problema grande, por ahí se va metiendo la apostasía. Entonces ya empezó la iglesia a mostrar los flancos descubiertos y el enemigo empieza a atacar estos flancos que están debilitados y entonces va rompiendo, se va apoderando, van entrando encubiertamente hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, lo dice la Biblia. Entonces esa apostasía tenemos nosotros que entenderla. Ellos decían, por ejemplo, estamos hastiados de esa comida tan liviana, queremos carne. Llegar al punto, a mí me lo han dicho, hermano, toda hora culto y oración, y ¿qué? Y uno nunca una salida, nunca una salida. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere? Y yo les digo, ¿qué quiere? No, que una salidita, usted quiere confraternizar, venga a culto. Aquí encuentran los hermanos, los consagrados, la gente, no los vagos, los sinvergüenzas, los que no quieren trabajar, sino la gente que está comprometida con Dios. De esos puede aprender, con esos puede recibir de parte de Dios, pueden ser canales de bendición. Otra cosa es que nosotros tengamos comidas de confraternidad, comidas ágapes, que tengamos reuniones familiares, que todo eso es válido, todo eso hay que hacerlo, y es parte de la vida espiritual. Pero que un creyente quiera solamente carne, hermano, pues si es que estamos viviendo iglesias, y ya sabe de dónde le estoy hablando, que contratan un bus en diciembre para ir a ver el alumbrado a Cali. ¿En qué país vivimos? ¿En qué reino estamos? Entonces, eso es apostasía. ¿Qué tiene de malo? Pues que todas las cosas me son lícitas, que no todas convienen. Que todas las cosas me son lícitas, mas no todas edifican. Que todas las cosas me son lícitas, pero yo no puedo dejarme dominar de ninguna. Que la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero nadie quiere la cruz, porque para poder llevar la cruz hay que negarse a uno mismo, porque uno sabe que la cruz, cuando le ponen la cruz en el nombre, que lo van a crucificar. Y yo no quiero morir al mundo, yo no quiero morir a la carne. ¿Sabe qué? Tome su cruz, déjeme así, que así voy bien. Yo voy así de cuando en vez, y me gusta así, gloria a Dios, aleluya. Y cuando dice, bueno, levanten la mano, ¿cuántos nos vamos al cielo? Todos levantan la mano. A uno le dice, a uno a veces le da miedo, dice uno, señores, se están levantando las manos, ¿para que se libran? Yo no quiero irme con ellos, porque a lo mejor me voy en el monte en el bus que no es. Piénselo, eso hay que tener en cuenta, y así viene la apostasía. Y no se lo estoy diciendo desde aquí, porque no me dé temor hacerlo desde el púlpito. Antes estoy recortándole cosas que yo he dicho del púlpito. Bueno, ellos no quisieron poseer la buena tierra que Dios les daba, porque no quisieron pelear por la bendición. Ellos, cuando iban a tomar posesión de la tierra, Dios mandó a reconocerla. Dios, hay veces que nosotros nos permite presenciar y darnos cuenta de los inconvenientes, de los problemas, de los enemigos tan grandes que tenemos que enfrentar, para probarnos, ¿ve? Y entonces, ellos como no querían sino carne, entonces no querían pelear. No, es imposible derrotar a esos gigantes, no es imposible. Si Dios está con nosotros, no. Si Él nos manda a hacer las cosas, a mí no me da miedo, porque el que quede en vergüenza es Él, si no me llega a respaldar, si no hace conmigo lo que me dijo que hiciera. Si yo hago una cosa que usted me manda, y no aceptan lo que usted me manda hacer, ¿quién queda en vergüenza, usted o yo?
a Dios te envergüenza. Yo únicamente obedecí. ¿Cuál fue mi pecado? Obedecer. Entonces, ellos no querían obedecer a Dios. Dios les mandó a reconocer la tierra para que se dieran cuenta la calidad de la tierra, se dieran cuenta la bondad, la bendición. Ellos no miraron, mire, no miraron las uvas, los granados, no miraron los frutos de la tierra. Trajeron un racimo de uvas en una vara al hombro entre dos hombres. No se dieron cuenta la bendición que Dios les había preparado. ¿Sabe qué se dieron cuenta de ellos? Los gigantes. Nosotros no vemos la bendición, vemos son los conflictos y los problemas que hay para alcanzar esa bendición. Sí, la tierra es buena, pero es que hay gigantes. Y dijo Josué, ¿y qué? ¿Que hayan gigantes? Nosotros lo único que tenemos, y lo que dije al principio, es que agradar a Dios. Si solamente agradáramos a Dios, Él nos entregaría esta buena tierra. La actitud de ellos negligente, la actitud de temor, la actitud, esa mente de esclavos, no les permitía poseer la tierra. Dios no quería un ejército de esclavos. Dios quería un pueblo valiente, esforzado, que hiciera las cosas a la manera que Él les había dicho, sin desviarse ni a un lado ni al otro, para que ellos puedan poseer todas las bendiciones. Entonces, ese carácter de nuestros antepasados, nosotros leemos esos grandes hombres de Dios, cuando leemos el tiempo de la restauración de la iglesia, encontramos a todos esos héroes de la fe, oímos hablar de Juan Hus, oímos hablar de Calvino, oímos hablar de toda esa gente. Uno dice, Dios mío, entonces, ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo estamos? ¿En qué reino estamos? ¿Cuál es mi fe? ¿Cómo es? Estamos viendo, cuando leemos de Policarpo, cuando leemos de todos esos grandes hombres, de los padres de la iglesia, dice uno, Señor, yo no le llevo ni a los tobillos. Pero murieron pobres en la hoguera, sí, pero están en la galería de los grandes, son los generales de Dios. Espere que lleguemos allá y no lo va a encontrar con andrajos, con hilachas de ropa, nos va a encontrar con vestidos resplandecientes y coronados ¿para qué le digo? Todo lo que dice la Biblia. Entonces nosotros no pensamos en lo espiritual. Sí, la bendición terrenal hay que pelear por ella, hay que luchar, todas espirituales y materiales, todas hay que luchar. El enemigo es grande, y quiere aparentar ser más grande que Dios, pero la Biblia dice que mayor es lo que está en nosotros. Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, entonces en ese orden de cosas nosotros tenemos que aprender mucho, y es que la apostasía viene por no querer batallar. La gente se cansa. Ay, yo tanto le he pedido a Dios, yo le estaba pidiendo esto, ay, pero ya me cansé. No, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Sí es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que hay un gigante que tiene que vencer, tiene que derrotar para quitarle porque él está poseyendo la bendición. No está hablando de personas, está hablando de potestades. Hay veces uno dice, como ya no se creen en el diablo, si se asustan porque uno reprende un demonio, ¿qué tal con una potestad? ¿Ah? Porque no es lo mismo cuando el Señor liberó a una mujer que tenía un espíritu ahí de joroba, que tenía un demonio ahí atada, una atadura. No es lo mismo que ir a enfrentar al gadareno, que lo amarraban con cadenas así con grillos y los rompían. No es igual. Entonces hay luchas. A unos les toca de una forma, a otros de otra, pero vamos a ir avanzando porque esto está muy bueno. Entonces empieza el temor y no pueden vencer, porque el temor es una fe en reversa. Entonces el temor no lo deja. Entonces ellos, aparte del temor, también desobedecieron a Dios en sus mandamientos, tuvieron un poco la ley, se unieron a un yugo desigual. El diablo quiere destruirlos, quiere maldecirlos, y entonces Dios dice, no los puede destruir. Estoy hablando de la época de Balaam, capítulo 22 y 23 de Números. Y entonces,
contratan a Balaam para que maldiga al pueblo. Entonces se encuentra el pueblo con problemas. Y Dios, ¿cuántas veces un brujo, un hechicero, no habrá querido ponerlo a andar en reversa, hermano? Y Dios no lo ha permitido, que usted ni se ha dado cuenta. Únicamente, ¿sabe por qué? Porque Dios no puede maldecir lo que Él mismo bendijo. No puede permitir que otro lo maldiga. Dios no le va a permitir que un brujo, un hechicero lo maldiga a usted, porque usted ya está bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero una persona puede ser negligente para poseer la bendición y se comporta como un impío. Entonces se cansa, no valora lo que Dios le ha dado, no valora la bendición de ser creyente, la bendición de ser cristiano, la bendición de tener el Espíritu que nos guíe, que nos enseñe, que aún mientras dormimos, Señor, dice en la Biblia, que Él nos enseña provechosamente. Entonces todas estas cosas van abriendo la puerta al enemigo. Y el enemigo empieza a operar. Y ahí avanzando. Entonces ellos se unieron en yugo desigual. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Qué concordia Cristo con Belial. Qué la luz con las tinieblas. ¿Qué acuerdo hay? ¿Ah? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre Dios y el diablo? Ninguna. Y entonces el creyente no atiende la voz de Dios. Y lo libró Dios del brujo, lo libró de Balaam. Pero ¿sabe qué? El brujo dijo, yo no lo puedo maldecir, porque nadie puede maldecir. Así dijo Balaam, le dijo a Balac, dijo, no, yo no te puedo maldecir este pueblo. Dios no ha hallado nada execrable en este pueblo que es digno de maldición. Pero te voy a dar la fórmula. A ese cristiano no lo puedes tumbar con tu brujería, pero te voy a dar la fórmula. Hacerlo desobedecer y la maldición le cae automática. Y pasó. ¿Qué pasaba con Balac? Tenía miedo del pueblo de Israel porque era muy grande, era una muchedumbre y tuvo miedo. Y entonces quería que lo maldijeran. Ahora Balac le dijo, no, mira, ¿sabes cómo es? Ahora que llegue diciembre, llegué en las ferias, que llegue la fiesta, y entonces vas a coger las muchachonas, las más apuestas, las más piernonas, y que se vayan y los inviten a la fiesta. Y estoy hablando del capítulo 25 de Números. Y entonces los invitaron, así Israel acudió a Baal peor. Y entonces acudió a comer de los sacrificados de los ídolos. Y entró en maldición. Ahora Dios dijo, no me los puedes maldecir. Nadie puede maldecir lo que yo he bendecido. Y luego de que la hicieron, que se fueron para allá a comer de los sacrificados de los ídolos, Moisés clamó y dijo, Señor, ¿qué hago con estos? Dijo, ahorcalos. El mismo que no los quiso, no permitió que nos maldijeran, dio la orden, dijo, ahórcalos frente al sol. Era como que era diciembre, me parece, porque en diciembre se celebra la fiesta al sol. Dijo, que venga el sol pues a defenderlos, sí, Dios. Ellos se fueron a rendirle culto a él, pues que venga, igual que en Egipto. Les aplicó la misma de Egipto. En Egipto avergonzó los 10 dioses de Egipto y los sacó por el... Que los detenga si puede, ahora que los defienda si puede. Los ahorcó. Como si fuera poco, hicieron lo que no tenían que hacer. Uno les dio la gana, se llevó uno para el campamento y la metió a su tienda, y a él llegaron los demás. Y empezó la mortandad. ¿Oyó? No lo pudo matar el pueblo de Balac, pero sí el mismo pueblo de Israel. Dijo el Señor, el que esté de parte de Jehová, que ciña su espada y vaya y mate a su compañero, su lanza y todo. Y entonces hubo una mortandad. Ahí está, 23.000 en un día cayeron. Entonces el pueblo de Dios cree que con estar solamente en la iglesia, el pueblo regresó al campamento. Cree que únicamente con estar metido en las 4 paredes de la iglesia, que eso es suficiente
para ir al cielo, para tener la bendición de Dios. Bueno, puede permanecer allí. Total, cuando salió Israel de la esclavitud, un montón de extranjeros se mezcló con ellos. De modo que si permitió a los extranjeros, ¿cómo no iba a permitir los desobedientes, los que no le conocían a él y que eran del pueblo de Israel y que no le quisieron conocer? Igual para pasar este tiempo. Entonces, le pregunto yo, si en una iglesia va una persona que le gusta el evangelio o le gusta porque persigue a una mujer, porque quiere agradar a la esposa, porque lo que sea, pero no es cristiano, y puede permanecer 1 año, 2 años, 3 años, y usted le puede hablar la palabra, le puede dar razones, le puede ministrar, puede orar por él, pero si él no quiere, no se puede echar de la iglesia. Así, entonces, esa es la confianza, y entonces cuando se va a conceptuar, se va a valorar esta persona, dice, no, pero él va a la iglesia, él es buena persona, él es buen cristiano, él va a la iglesia. ¿Y quién le dijo que por ir a una iglesia se es cristiano? Si a usted lo meten en una vitrina de una cochera donde venden Mercedes-Benz, usted no es un Mercedes-Benz. Y nadie se quiere preguntar cuánto vale, porque no es un Mercedes-Benz. De hecho, esto estar en una iglesia cristiana lo hace cristiano. Lo hace cristiano es la obediencia a Dios, es aceptar a Jesucristo, es ser parte de su cuerpo, ser un miembro activo de una fe viva, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, todo esto son principios que vienen heredados de generaciones. Entonces empezó los ministerios a decaer, empezó la iglesia a dejar los buenos hábitos de la comunión, de la oración, de la Santa Cena, de trabajar en equipo, ¿no? Porque ahora se trabaja por grupos, y la Biblia no habla de grupos, la Biblia habla de trabajar en equipo. Un equipo es que, cuando comparemos con un equipo de fútbol que todo el mundo lo conoce, si estás en reserva y se lesionó el de la punta izquierda y usted derecho, y dicen, vaya a arreglar, no, yo por ahí no, yo soy derecho, no, se va porque esto es un equipo que tiene que suplir la necesidad del otro. Entonces aquí todas estas cosas es parte de la apostasia. Entonces tenemos grupos, tenemos un grupo de esto, un grupo de lo otro, un grupo de lo otro, y entonces yo no hago esto porque no soy del grupo, y no, a mí no me toca eso, y a mí no me toca, no somos un equipo. Le tocó ponerse el delantal, se lo puso. El pastor le toca evangelizar, evangeliza. Si a un hermano le toca predicar, predica. Si a otro le toca hacer lo que sea, porque o vamos a volver a Nicolaín. Entonces todas estas cosas, mi hermano, traen la apostasía. Dése cuenta, le estoy hablando con el pueblo de Israel, que es una historia mucho más amplia, porque la iglesia es más reducida, porque usted no conoce todas las iglesias ni conoce todos los resabios que se encuentran en la iglesia. Tenemos la palabra aquí abierta en el Antiguo Testamento, entonces podemos ver todas esas cosas que están como ejemplo para nosotros, para que no hagamos como ellos hicieron. Bueno, entonces ellos se comprometían de labios, pero no de obra. Mire qué tremendo. Cuando el agua sube al cuello, todo el mundo se compromete. Para este tiempo, por ejemplo, el tiempo, bueno, aquí no nos paga. Cuando en este tiempo, por ejemplo, aquellos que no les gusta la oración están orando, porque se necesita orar en este tiempo. Aquellos que desecharon la palabra, el culto, están agarrados de cuanta predicación hay, y qué bueno, porque al menos la están oyendo y están recibiendo de diferentes siervos, diferentes ministraciones, y están creciendo. Ojalá que oigan las buenas y todo eso, pero pasado el susto se vuelve a lo mismo, y a ese punto quiero llegar, pero creo que no voy a alcanzar a llegar ahora. Entonces ellos no se comprometían de labios, pero no le daban a Dios ese lugar. Vamos a ir a Josué capítulo 23, versículos 3 al 7. Vamos a mirar aquí, Josué capítulo 23, versículo 3. Bueno, mire, va a leer del versículo 1. Mire, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Estar en paz, no es reposo. Ay, gloria a Dios, hermano. Se me acabó esa lucha, esa deuda, se me terminó ese conflicto en la casa.
esas enemistades. Qué bueno que Dios me dio este descanso. Que siendo ya José viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, el liderazgo, ¿no?, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí que os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no mezcléis con estas naciones que se han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni las sirváis, ni os inclinéis a ellos. Verso 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta ahora. Y sigue exponiéndole las causas por qué. Entonces él le da esa palabra, él le da ese consejo. Ya Josué pues prácticamente lo ha hecho todo por ellos, ya no puede hacer mucho, ya les entregó la tierra, les ha dado ejemplo, de valor, de esfuerzo, de rectitud, de obediencia, de fe, y un liderazgo que ha sido templado allí, y que a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas, pudo cumplir el propósito de Dios de repartir la tierra. Ahora, cuando nosotros vamos, aunque ellos reconocían quién era el que los sostenía, y aunque tenían un líder, no solamente que los confrontaba con el pecado, sino que era un ejemplo para ellos, porque José los confrontaba con el pecado y los reprendía, y era un liderazgo fuerte. No dejó de caer el pueblo, no dejó de caer, cometieron errores, pero tuvieron que responder. Entonces ahora se dan cuenta ellos de todo lo que es el ejemplo de Moisés, de Josué. Vamos al capítulo 24 de Josué, para que se dé cuenta usted cómo Josué los confrontaba. 24 del 14 al 20. Vamos leyendo la Biblia para que usted se dé cuenta de las características que tiene un pueblo, las características que tiene un líder, y cómo debe ser la mano del líder con el pueblo para poder evitar la apostasía, para poder hacer que el pueblo posea la bendición, la tierra que Dios les prometió, tierra espiritualmente hablando para nosotros. Ahora pues, versículo 14: temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces el pueblo de Dios, con un líder así, dice: a ver, pues, ya llevan un buen tiempo aquí conmigo, son 25 años de creyente ya, que ha visto, ha luchado, ha estado aquí, ha recibido la bendición, lo he llevado a pelear. Usted no ha peleado por iniciativa propia, sino porque Dios nos ha mandado a la batalla, y ha visto cómo yo me he puesto al frente de la batalla, y ha estado conmigo, aunque sea en la retaguardia, pero ha estado conmigo. Y entonces le dice: ahora servid a Jehová, pero tiene que dejar los ídolos que tenían en Egipto y que tenían vuestros padres al otro lado del río. Acuérdense que los padres de Abraham eran al otro lado del río, eran idólatras. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Mira qué tremendo. Me acuerda, ese Josué es muy similar al profeta Elías y a Juan el Bautista, que es el liderazgo que Dios quiere que persevere y que tenga su pueblo. Elías confrontó al pueblo: ¿hasta cuándo divagaréis entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, sirve a Dios, y si Baal es Dios, sirvan a Baal. ¿Ve? Y Josué hace lo mismo. Y Juan el Bautista hace lo mismo. Le dijo: hipócritas, generación de víboras,
¿Quiénes el Señor hoy de la isla venida creen que nomás vinieron a meterse aquí al agua, con eso es suficiente? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Son liderazgos puestos por Dios, reconocidos por Dios, profetizados por Dios, y que nosotros tenemos que aprender de ellos, tenemos que saber cómo es que funciona. Y entonces les dice, y si van para servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, y si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Mire lo que son las emociones, mire lo que es el momento de la confrontación, el momento de la unción, de la bendición, el momento de estar delante de los demás proclamando cosas. Qué fácil es decir en un culto, abrir los brazos, temblar y gritar, Señor, yo te amo, yo te glorifico, Señor, te voy a servir toda mi vida en las buenas y como sea, Señor, para las que vean, Señor. Y qué tremendo es cuando le toca decir Dios, bueno, vamos a ver si lo que dijiste es cierto, pero déjeme que esto se lo voy a implementar mañana, con la ayuda de Dios. Entonces dice, porque Jehová vuestro Dios es el que nos sacó a nosotros. Dice, ¿por qué le van a servir a Dios? Dice, le repito, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que venimos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y que nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, etcétera. Y sigue Dios tratando. Jehová nos dio la victoria aquí, nos dio la victoria allá, derrotó los amorreos, derrotó el uno, derrotó a Amalek, derrotó los... Sí, qué bonito es recordar todo eso, qué bonito tenerlo presente, y que esa sea la motivación por la cual nosotros podemos perseverar y servir a Dios, pero que sea una realidad en nuestra vida, que no sea únicamente un momento de unción, un momento de emoción, un momento en que nuestra alma se abre, nuestros sentimientos, nuestros sentidos se despiertan ante la presencia del Señor o ante la confrontación que nos hace, sino que sea algo que ya está insertado, algo que es un carácter intrínseco, algo que ya está formado en nosotros. Qué diferente, hermano. Entonces ellos prometen servir a Dios, como he visto pasar muchos creyentes han pasado, no por esta iglesia acá donde estamos, en todas las iglesias. He oído testimonios, muchos, y de un momento a otro se desaparecen. ¿Qué pasó? Se les olvidó quién fue que los rescató, quién fue que los sacó del hoyo profundo, del lobo cenagoso que fue. ¿Qué de malo hizo Dios? ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le agradó a usted de Dios? Porque estoy seguro que Dios estaba agradado con usted. Acuérdese que tenemos que caminar agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Bueno, creo que nos hemos extendido bastante. No puede parar. Voy a parar aquí para que usted se dé cuenta. Empezamos mañana aquí donde quedamos. Con la ayuda del Señor se nos presta la vida. Y mire qué bendición que hoy trabajó esto full, sin cortarse. Que Dios sí responde. Dios sí responde la oración. Y qué bueno, hermano, que usted puede estar participando de una palabra que yo sé que necesitamos en este tiempo, porque estamos ya aproximándonos. ¿Aquí cuánto falta? No sé. Nadie lo sabe, nadie lo puede decir. ¿Qué día es el arrebatamiento? ¿Qué día era en eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No podemos hacer esos vaticinios, esas cuentas, pero sí saber que el tiempo está cerca. ¿Cuánto falta? No sé. Para Dios un día es como 1000 años. Pues no sé. Y entonces estas cosas necesitamos aprenderlas. Tenemos que volver al primer amor, tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que volver al clamor, tenemos que volver al amor, a la fe, a la justicia de Dios. Y creo que este es
Este es un buen momento para que usted y yo, no importa, no sienta vergüenza, puede estar con su familia, con el que esté. Si usted tiene que decirle al Señor, perdóname, hágalo, reconcíliese con el Señor, y al Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que no he sido pues una penitencia dulce, pero tú eres misericordioso. Oremos al Señor, póngase en paz con Dios. Si no está en paz, póngase en paz con Dios, renueve la mente y entienda que todas estas cosas son necesarias hablarlas. No se oyen en todas las iglesias. Mire que no le hablé de diezmos, no le hablé de ofrendas, no le hablé de siembra, no le hablé de cosecha, pero le hablé de algo muy importante, que es caminar para poseer todas las cosas que Dios nos ha dado, que esa es la mejor bendición y la mejor prosperidad que podemos recibir de Dios. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por la palabra. Te doy gracias por el fluir de tu Espíritu, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad y te doy gracias porque tú eres fiel y poderoso para hacer con nosotros las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque hay un poder glorioso que se mueve en nosotros y es el poder de tu Espíritu Santo que nos redarguye, que nos corrige, que nos enseña y que, Dios mío, Señor, gobierna, Dios mío, nuestro corazón, Padre. Y te hemos entregado el gobierno y el dominio de nuestro corazón para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Yo te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, los que han escuchado esta grabación, los que la van a escuchar, Señor, puedan ser tocados por tu Espíritu, puedan ser redarguidos, Padre, y puedan entender, Señor, que lo que estamos hablando es tu palabra, que nos aconseja, Dios mío, Señor, Padre maravilloso, para que no hagamos y cometamos los mismos errores, Dios mío, que cometió Israel y se quedó en el desierto, Señor. Que tú no quieres que nos quedemos postrados en este mundo, no quieres que nos quedemos tirados, Dios mío, Señor, a la vera del camino. Tú quieres que lleguemos a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús, que podamos ser esos siervos fieles, Dios mío, Señor, que entran en tu gozo, Dios mío, que podamos ser esos hombres y mujeres consagrados a ti, que hablan tu palabra, que dependen de tu palabra, que te dan el primer lugar, Señor, que sabemos, Dios mío, que tenemos una carrera que correr, Dios mío, Señor, y que tenemos que correrla, Dios mío, con el modelo tuyo, poner los ojos en Cristo, saber cómo tú la corriste, saber cómo tú te negaste, saber cómo operaste, saber, Dios mío, Señor, cuánto, Dios mío, Señor, bendito Dios, obedeciste en todo, Señor, y fuiste tentado en todo, pero no sucumbiste ante el pecado. Qué maravilloso ejemplo nos da, Señor. Qué bendición, Señor, poder, Dios mío, transmitir tu palabra, Señor. Qué testimonio tan grande, Dios mío, Señor, poder recibir de ti el toque de tu Espíritu, Señor. Qué testimonio tan grande para nuestro corazón, Señor, el poder decirle al corazón, Señor, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, que podamos, Dios mío, decirte, oh Dios de los cielos, gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la verdad, y gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, Señor, y gracias, Dios mío, Señor, por traer a mi vida, Dios mío, Señor, una renovación, Señor, bendito, un refrigerio, Dios mío, Señor, para mi alma, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada hermano, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo, Señor, cada hermano presente y cada uno de los que verá, porque yo sé que verán este video, Señor. Y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi oración, Señor, es que puedan ser tocados, Padre, en lo profundo del corazón, como solamente tú puedes llegar con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, ha sido una bendición estar con ustedes, poder compartir una palabra, y es un privilegio poder servirle a Dios. Gracias a todos. Mañana a las 7 de la mañana, de 7 a 8, tenemos tiempo de clamor. Si usted se quiere unir, para que oremos por todas las naciones, por todas estas cosas que están pasando, creemos firmemente que Dios va a detener esta pandemia, que Dios va a detener de una forma sobrenatural todo esto. Yo lo creo. Así como Josué detuvo el sol y la luna, Dios es poderoso para detener esta pandemia. Dice que Él detuvo el sol y la luna y que no hubo un día como ese en que Dios atendiese a la voz de un hombre.
porque Dios peleaba por su pueblo. Yo sé que Dios está peleando por su iglesia, que no permite que esos demonios inmundos de destrucción nos toquen. Y yo sé que Él escucha nuestra oración y que no es un solo hombre, que son multitudes de pastores, de líderes, de hermanos que están por toda parte clamando en las calles de todo lugar, y nos unimos a ellos. Únase con nosotros a las 7 de la mañana. En el nombre de Cristo Jesús, gracias a todos. Amén. Y con la ayuda de Dios nos vemos en la mañana.